Termodinámica, parte 3. En esta parte hablaremos de los cambios físicos y químicos, los procesos endotérmicos y exotérmicos, las entalpías de los cambios de estado y las curvas de calentamiento de una sustancia. Entonces vamos a ver cómo afecta la energía a una sustancia. Vamos a ver transformaciones físicas y químicas. La materia puede transformarse de distintas formas al intercambiar energía. Puede sufrir transformaciones físicas, que se altera el estado de agregación sin modificar su identidad química. O pueden ser transformaciones químicas, donde las transformaciones son profundas y alteran su estructura molecular y sus enlaces. Entonces, esto involucra la formación y destrucción de enlaces químicos, ¿sí? Y generalmente se producen sustancias nuevas. Vamos a ver transformaciones físicas. Las sustancias pasan de un estado a otro por transformaciones físicas sin modificar su identidad química. Habíamos visto los distintos estados de agregación de una sustancia. Sabemos que el estado gaseoso, las fuerzas intermoleculares son muy bajas y casi nulas. Las moléculas se mueven prácticamente sin interactuar y su energía cinética es elevada. Hay gran separación entre las moléculas. En el estado líquido, ya las fuerzas intermoleculares entre las moléculas son evidentes y la sustancia es más ordenada y la energía cinética es menor. Las distancias entre las moléculas es más chica. Dijimos que en el estado sólido las fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas es muy fuerte y no hay un desplazamiento de las mismas, solo se les permite vibraciones. La energía de traslación es nula y las distancias entre las moléculas es muy chica, o sea que hay una gran atracción entre las moléculas. Cada cambio de fase va a ir acompañado de un cambio de energía en el sistema. Por eso, o para que esto ocurra, vamos a tener que agregarle energía al sistema o quitarle energía. Entonces, para pasar, por ejemplo, del estado sólido al estado líquido, donde en el estado sólido las fuerzas de atracción son muy grandes, el sistema va a tener que absorber energía para poder pasar al estado líquido, donde las moléculas tienen mayor energía cinética y más movilidad. Lo mismo va a ocurrir entre el estado líquido y el estado gaseoso. También el líquido va a tener que absorber energía para poder alcanzar la movilidad y la separación que tienen las moléculas en el estado gaseoso. Y lo mismo ocurriría si queríamos pasar del estado sólido al estado gaseoso. El sistema deberá absorber energía. Por el contrario, el sistema libera energía cuando pasa de un estado donde tiene una gran cantidad de energía cinética a un estado donde tenga menos las moléculas. Por ejemplo, si estamos en el estado gaseoso, va a tener que liberar energía para poder pasar al estado líquido y a su vez, si estamos en el estado líquido, va a tener que liberar energía si vamos a pasar al estado sólido. En un proceso endotérmico, la energía se va a transferir en forma de calor desde los alrededores hacia el sistema, o sea que nuestro sistema absorbe energía. En un proceso exotérmico ocurre lo contrario, nuestro sistema libera energía en forma de calor hacia el entorno. Eso se llama exotérmico. Habíamos dicho que la entalpía era una función de estado que nos permitía seguir los cambios de la energía cuando trabajábamos a presión constante. Entonces, la variación de entalpía de un sistema es igual al calor absorbido o liberado a presión constante. Por lo tanto, un proceso que sea endotérmico va a tener una variación de entalpía positivo, va a absorber energía. Y un proceso que sea exotérmico va a tener una variación de entalpía negativo, va a ceder esa energía en forma de calor. Cuando nos encontramos a la temperatura y presión del cambio de fase de una sustancia, ésta está en equilibrio. Entonces, tanto la temperatura como la presión van a permanecer constantes durante toda la transformación, hasta que se realice todo el cambio de fase. El calor involucrado en el cambio de fase será el cambio de entalpía del proceso. En un cambio de fase en la cual las moléculas se separan, se requiere energía para vencer esas fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, el proceso va a ser un proceso endotérmico. Su cambio de entalpía va a ser mayor que cero. Por ejemplo, cuando se produce la vaporización, es decir, el paso del estado líquido al estado vapor, la diferencia de entalpía molar entre los estados vapor y líquido de una sustancia nos va a dar la entalpía de vaporización. Es decir,
que el cambio de entalpía de vaporización, que es el estado final menos el estado inicial, va a ser la entalpía molar del vapor, que es el estado final, menos la entalpía molar del líquido. Y nuestro sistema tuvo que haber absorbido energía, o sea que la entalpía de vaporización tendrá que ser positiva. La entalpía de fusión es la diferencia de entalpía molar entre los estados sólidos y líquidos. Es cuando nosotros estamos pasando de un estado sólido a un estado líquido. Entonces, el cambio de entalpía de fusión va a ser la entalpía molar del estado final, o sea, el estado líquido, menos la entalpía molar del estado inicial, que es el estado sólido. Como nuestro sistema para pasar de sólido a líquido tiene que absorber energía, ese cambio de entalpía va a ser positivo. ¿Y cómo serán las entalpías de vaporización comparadas con las entalpías de fusión? Bueno, la entalpía de vaporización va a ser mayor que la entalpía de fusión. ¿Por qué? Porque necesito mayor energía para vencer las fuerzas intermoleculares que hay en un líquido y separarlo lo suficiente para que pase a la fase vapor, donde las fuerzas intermoleculares son desestimables y las moléculas tienen una alta energía cinética. Estos calores reciben el nombre de calor latente. ¿Por qué? Porque fue un calor que yo suministré únicamente para que ocurra el cambio de fase. ¿Sí? No producen un cambio en la temperatura del sistema. Mi sistema se halla a la temperatura y presión del equilibrio y yo tengo que entregar esta cantidad de calor extra, no para levantar su temperatura, sino para cambiar de estado. Dijimos que la entalpía era una función de estado. Por lo tanto, si yo quiero calcular la entalpía de un proceso directo partiendo de un estado inicial a un estado final, la variación de entalpía del proceso inverso va a ser menos la variación de entalpía del proceso directo, porque tengo que hacer estado inicial menos final. Cuando estamos hablando de un cambio de fase, por ejemplo, cuando paso de un líquido a un vapor, la entalpía de vaporización dijimos que era la entalpía del estado final, o sea, la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. En cambio, si estoy pasando de un vapor a un líquido en una condensación, la entalpía de condensación va a ser la entalpía molar del líquido menos la entalpía molar del vapor. O sea que la entalpía de condensación va a ser igual a menos la entalpía de vaporización. Esto es porque es una función de estado, ¿sí? El cambio de entalpía del proceso directo va a ser menos el cambio de entalpía del proceso inverso. Lo mismo va a ocurrir con el caso de la fusión, donde estoy pasando de un estado sólido a un estado líquido, y de la solidificación, donde estoy pasando de un estado líquido a un estado sólido. La entalpía es una función de estado. Entonces miremos un poco este gráfico. Yo tengo la entalpía y para una evolución a presión constante quiero pasar de un estado sólido a un estado líquido a un estado vapor. Y entonces quiero poder determinar cuánto vale la entalpía para pasar del estado sólido al estado vapor. Si yo tengo entonces la entalpía de fusión, que es para pasar del sólido al líquido, más la entalpía de vaporización para pasar del líquido al vapor, eso me va a dar igual a la entalpía de sublimación. ¿Por qué? Porque al ser una función de estado, independientemente de los pasos intermedios que yo realice, siempre que el estado inicial y final sean el mismo, el valor de la entalpía tiene que ser el mismo. Entonces, la entalpía de sublimación la podemos expresar como la suma de la entalpía de fusión más la entalpía de vaporización. ¿Por qué? Porque el estado inicial es el sólido y el estado final es el vapor. Esto va a ser siempre válido asumiendo que las entalpías de vaporización varían muy poco con la temperatura. Vamos a ver qué es una curva de calentamiento para una sustancia. Supongamos que tenemos agua a presión de una atmósfera y menos 20 grados centígrados. O sea que a esa presión y a esa temperatura el agua va a estar sólida, va a ser hielo. Si yo le entrego calor a esta agua a presión constante, mi hielo va a empezar a absorber este calor, ¿sí? Va a empezar a aumentar su energía cinética y va a aumentar también su temperatura. Su temperatura va a ir ascendiendo hasta que llegue a los 0 grados centígrados. ¿Qué pasa a los 0 grados? Estamos a la temperatura y a la presión de equilibrio del cambio de fase entre el sólido y el líquido del agua. En ese momento, si yo sigo entregando energía, mi sistema va a realizar el cambio de fase y lo va a realizar a presión y a temperatura constante. O sea que toda la energía que yo voy a entregar a mi sistema hielo va a ser para poder vencer las fuerzas intermoleculares y poder realizar el cambio de estado y pasar al estado líquido. Entonces, todo ese calor que va a ir absorbiendo va a ser el calor latente, solo para vencer las fuerzas intermoleculares.
Una vez que se realizó todo el cambio de fase, si yo le sigo entregando calor a mi sistema, la temperatura del agua, ahora líquida, va a empezar nuevamente a ascender y va a ascender hasta que alcance los 100 grados centígrados, que es la temperatura de vaporización del agua. Cuando alcanzo esta temperatura, si yo sigo entregando energía, mi agua que está en estado líquido va a absorber esa energía para poder vencer sus fuerzas intermoleculares y poder pasar al estado vapor. Entonces, mientras ocurra todo el proceso de vaporización, mi temperatura y mi presión va a permanecer constante. Una vez que toda el agua pasó al estado vapor, si yo sigo entregando energía al sistema, va a subir la temperatura del vapor. Entonces, fíjense una cosa. Cuando yo le entregué calor a mi hielo a 0 grado para pasar a agua líquida a 0 grado, tuve que entregarle 80 calorías por gramo de agua. Y en cambio, cuando quise pasar a los 100 grados del estado líquido al estado vapor, tuve que entregar 540 calorías por gramo de agua. O sea que la entalpía de vaporización es mucho mayor que la entalpía de fusión, porque tengo que vencer mayor fuerzas intermoleculares para poder pasar de la fase líquida a la fase vapor que de la fase sólida a la fase líquida. Las pendientes, ¿sí?, de las zonas de calentamiento de donde se eleva la temperatura de nuestro sistema, cuando el agua estaba, por ejemplo, en estado sólido y alcanzó los 0 grados, y las pendientes de cuando estaba en el estado líquido, o sea, cuando pasó de agua de 0 grado a 100 grados centígrados, o cuando se calentó el vapor, esas pendientes van a estar relacionadas con la capacidad calorífica a presión constante del sólido, del líquido y del vapor. Por eso esas pendientes no son iguales. Las curvas de calentamiento son muy útiles para analizar los procesos que ocurren en las distintas sustancias.